Bien. Aquí estamos con Sergio y con Bruno. Estamos ya en el aire, ¿eh? Ah, sí, es verdad. Sí, estamos en el aire. Es verdad. Nos traes un autor, Marvin Harris. ¿Quién es este Marvin Harris? Pues, ¿quién era? Porque murió en el 2001. Es uno de los antropólogos más influyentes del siglo XX. ¿Desmond Morris también era antropólogo? Etólogo. Desmond Morris era etólogo. ¿Y entre antropólogos y etólogos? Entre Marvin Harris y los etólogos había problemas. Él no es muy partidario de los reduccionismos de tipo biologicista como... Vale. Eso es sabido. Esto es como entre mods y rockers. No. Los etólogos y los... A ver, muy brevemente, ¿qué es un antropólogo y qué es un etólogo? Montano, a la pizarra. Aparte de dos tíos que se llevan mal. Un etólogo es alguien que estudia el comportamiento animal, vale, en general. Y un antropólogo es un estudioso del hombre desde un punto de vista global. La antropología es interesantísima y digo porque, sobre todo para todos aquellos a los que nos interesa el bicho humano, ¿no? El bicho humano se puede estudiar desde diferentes perspectivas, desde la psicología, desde la sociología, desde la historia. Pues bien, la antropología lo que hace es intentar unificar todas estas perspectivas y dar una imagen global del hombre. Es como una especie de argamasa que une el resto de ciencias para que tengamos una visión global y holística del hombre. Es interesantísima la antropología y muy iluminadora. Yo creo que esa sería la misión fundamental de la antropología, ¿no? Conseguir unificar esa visión del hombre, que tengamos una visión redonda del hombre. Entonces, ¿por qué tenemos que leer a Marvin Harris y qué nos cuenta Marvin Harris? Sobre todo porque, y sobre todo en sus libros divulgativos... Además, perdóname Bruno, pero esta tarde, si no pasa nada, como Sergio Mon y yo y el señor Hasa comemos juntos, seguramente iremos, bueno, vamos, porque te hemos encargado libros. Yo aún tengo pendiente el de Ribeiro. Sí. ¿Y tú tenías, Sergio? El de la música, el filósofo Musicofilia de Sachs. Y bueno, y también te guardé uno de Ribeiro. Sí, vale. Sí. Pero por eso, que no pillemos a lo mejor algo más. Aparte que ya hay... Marvin Harris? Sí, aparte que ya hay ejemplares de 60 kilos, que llega la Navidad de amigos y podéis venir luego a Tapinería a verme y yo os dedico el librito o podéis venir aquí a la radio. Y también hay discos de Bebas Band. Que también podéis venir a la radio. Vale, cerrar el paréntesis, volvemos a Marvin Harris. Ahora, cerrado el autobombo, volvemos a Marvin Harris. Vale, pues sobre todo es interesante de leer porque es un hombre que, sobre todo en su obra divulgativa, por supuesto, hace de la antropología algo entretenido, incluso divertido, ¿no? Bien. Pues la antropología, determinados autores, Lévi-Strauss, el estructuralismo, es una ciencia muy difícil, pero Marvin Harris tiene otra corriente y la hace, la verdad, muy entretenida, sobre todo en este tipo de libros. Vacas, cerdos, guerras y brujas es un libro muy interesante, muy entretenido e incluso divertido en algunos capítulos, ¿no? Él practica una especie de técnica de investigación que lo llaman materialismo cultural, de su invención, ¿no? Una especie de marco teórico en el que pretende descubrir cuáles son las causas reales de las diferencias y semejanzas entre todas las culturas, ¿no? Él, en este libro Creo que me lo voy a llevar, esta tarde. A mí eso me gusta. Sí. Y además, como ya tengo la chimenea a pleno funcionamiento... Pues tengo ejemplares porque, a pesar de ser un libro del año 74, se sigue vendiendo muchísimo. Todos los años vendo un montón de ¿Más que de 60 libro. Kilos y más que discos de la Bebas? No tantos. Pero bueno, no se puede quejar Harris también de lo que sigue vendiendo. Los herederos de Harris siguen recibiendo sus derechitos de autor. No ha quedado claro lo que es un antropólogo. Es decir, se estudia, por ejemplo, el Paleolítico y cómo éramos allí y de dónde vienen a pensamientos que tenemos en aquel... Dentro de la antropología hay muchos campos de estudio. Ese que tú citas es uno. Pero yo la principal bondad de la antropología que destacaría es que leyendo antropología aprendes psicología, aprendes sociología, aprendes historia, porque tratan de, como he dicho antes, a rejuntar todos los conocimientos parciales que aporta cada ciencia y dar una visión global del hombre. Entonces es interesantísimo y muy productiva la lectura de la antropología siempre. Sí, por ahí pone, ¿por qué surgen los movimientos mesiánicos, por ejemplo? Sí, ¿no? es que las razones de la caza de brujas. Sí, este autor lo que hace Eso lo voy a explicar a Podemos cuando lo lea. El capítulo de las brujas... Es que ha venido provocando ahí hasta la victoria siempre. Luego tenemos un mano a mano tú y yo. Pues habla de los mesías, mesías y de las brujas también, ¿no? Porque lo que hace en este libro es investigar ciertos misterios o enigmas históricos y proponer una solución que nunca está basada en mitología, en oscurantismo, en mistificaciones, sino que las causas él siempre las ve en cosas prácticas de las sociedades, ¿no? Él
como un buen materialista que es, estudia la infraestructura, todos los procesos productivos, reproductivos que se dan dentro de un ecosistema determinado. Entonces, él piensa que la cultura es simplemente una reacción ante determinados elementos prácticos de la realidad, ¿no? Tema importante para él, las limitaciones materiales. Los franceses, por ejemplo, en una novela que hay mucho enredo y tal, siempre dicen cherchez la femme. Cherchez la femme. Busca a la mujer y encontrarás el origen de todo el problema, ¿no? Pues él dice, busca la limitación material de este rasgo cultural y encontrarás la causa de este rasgo cultural, de esta conducta, de este pensamiento cultural. ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, el primero y yo creo que más conocido, las vacas. Si yo le preguntara a la audiencia por qué los indios no se comen a las vacas, por qué dejan a las vacas circular por medio de las calles, es una buena pregunta. comer y cagar en los parques. Es por tema religioso, pero hay otra cosa. Claro, la mayor parte de la gente, estoy seguro, el 100% de la gente diría, porque la vaca en la India es un animal sagrado. Ya, pero ¿por qué es sagrado? Y efectivamente es un animal sagrado, pero por debajo de esa explicación, digamos, religiosa, mística, él busca una explicación práctica, basada en la racionalidad pura, ¿no? Entonces él empieza a investigar cuáles son los beneficios que obtienen los indios de no matar a las vacas. ¿El estiércol para fertilizar? Por ejemplo, uno de ellos es el estiércol. El estiércol se usa para cocinar. El estiércol seco crea una llama permanente que no socarra. De ahí la frase de la mierda seca. Pues una mierda seca es valiosísima en la India. Porque es como abrasiva, no es una llama que... Crea una llama muy buena para cocinar, entonces se usa mucho para cocinar. La vaca produce leche. La vaca genera bueyes, que son toros castrados, que son el principal animal de tracción en la India. Se usa para tirar de carros, se usa para labrar. Entonces, un buey es un elemento muy, muy valioso en la India. Y las vacas son productoras de bueyes. Una vaca muerta y digerida no produce bueyes. Una vaca viva produce bueyes. Y un buey es un tractor y es un animal de tracción. Una vaca produce leche, como he dicho. Una vaca produce excrementos transformables en un combustible súper eficiente, y una vaca incluso produce argamasa para construir casas, porque las heces de la vaca secas se mezclan con agua y crean una argamasa fantástica. Ya, si se pudieran fumar, ya sería el paquete completo, ¿no? Entonces él llega a la conclusión de que es mucho más rentable económicamente, es mucho más eficiente no comerse las vacas y aprovecharlas de todas estas maneras que devorarlas. En 24 horas devorarían todas las vacas de la India. Por ejemplo... claro, y una manera de que no se las coman es decir que son sagradas. Que son sagradas, claro. Él dice, detrás de cada... de la vida práctica... Hay una explicación... Hay una especie de disfraz. Si tú le quitas el disfraz religioso, el disfraz esotérico, el disfraz mistificador... Hay una historia material económica. Claro, encuentras la verdad pura. Y él lo que hace en este libro es quitarles esos ropajes místicos, religiosos, a realidades básicas, últimas, prácticas, y descubre esa realidad desnuda, ¿no? Por ejemplo, yo tengo entendido que la prohibición del cerdo en el mundo del Islam es porque hubo una gravísima enfermedad con los cerdos durante un verano y Mahoma, que era un tipo muy inteligente, dijo se acabó, porque la gente estaba cayendo como moscas porque eran cerdos infectados. Y porque además el cerdo en climas tan secos como los de por allí era muy susceptible a coger una enfermedad, creo que parecía la mixomatosis de los conejos o algo así. Generaban un quiste, una larva o algo que cuando el ser humano se lo tomaba, pues palmaba o tenía unas fiebres y unas diarreas horripilantes. Eso es lo del cerdo viene también de ahí, que mamá dijo, ahora se acabó, fuera el cerdo, prohibido, que ahora ha dicho que prohibido, dice, y así que la gente tenga más salud y más higiene. Sí. De hecho, la enfermedad es la triquinosis. La triquinosis, perdón. Que, sí, eso no me sabía. Que si no se cocina bien el cerdo, no se elimina este virus y entonces provoca una enfermedad muy grave. Porque además en el clima muy seco la triquinosis es muy susceptible de aparecer y tal. O... creo, a lo mejor forma parte de la leyenda, o me lo inventé yo un día durmiendo, o después de 2 Valentines, lo de los viernes estos, es que fíjate que flojo ando de religión católica, ¿eh? Sí, los viernes estos que no puedes comer carne. Los de Cuaresma, creo que fue que las cofradías de pescadores, ante el bajo consumo de la gente, hablaron con los obispos, arzobispos o el Papa, que tenían un peso muy importante en aquel momento, y dijeron, oye, haced algo que nadie nos compra pescado y tal. Claro.
Creo que iba por ahí la cosa. Dijeron, bueno, pues vamos a hacer lo de los viernes tal y que la gente así pues ya no coma carne y coma pescado y ayudamos un poco a la industria del pescado. Igual se me dio la pinza por completo, ¿eh? No, yo creo que también lo había oído. Pero tiene razón, ese es la técnica. Hombre, algún obispo fan del marisco también le vino bien. Lo mismo que no son tontos. Espera, ibas a decir, bueno, perdona. Sí, que exactamente eso es lo que hace el materialismo cultural, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los cerdos, se pensaba que, bueno, y de hecho hay, en el Corán y en el Talmud judío hay prohibiciones a comer cerdo, porque decían que era un animal impuro, que se revolvía en sus propias heces y tal. Por otra parte, también decía, Maimónides lo decía en uno de sus tratados medicinales y tal, decía que el cerdo transmitía enfermedades y que había de abstenerse de comer carne de cerdo, o por lo menos de comerla mal cocinada. Pero Harris va más allá de eso y descubre que esa no es la verdadera razón. Toma. Quita esos ropajes, el ropaje religioso, el ropaje, digamos, médico, y encuentra que el cerdo, en el ecosistema seco que tú has comentado, en el que vivían los árabes y en el que vivían los judíos, era un competidor directo del ser humano por los recursos. Porque las cabras no, las cabras comen matojos secos y eso el hombre no lo necesita. Sin embargo, el cerdo come bellotas, come nueces y compite directamente por los mismos recursos que el hombre. Entonces deciden no tener cerdos porque en realidad es más el daño que provocan que el beneficio que pueden obtener criando cerdos. Porque el cerdo es un animal en realidad selvático. Sí, y de los montes, no de los desiertos. En el desierto se adapta mejor la cabra y incluso algunos tipos de vaca y tal. ¡Qué bueno! Entonces la realidad última es que compite directamente con el hombre por los recursos. Entonces en esas culturas se los elimina. ¿Ibas a decir algo, Sergio? Sí, bueno, no tiene nada que ver ni está a la altura de lo que estáis hablando vosotros, pero es verdad que los colores de Papá Noel son los colores de la Coca-Cola. O sea, que detrás de lo que nos venden siempre hay un mensaje o siempre hay una intención pragmática de solucionarlo. Sí, claro. En este ensayo de Marvin Harris, Vacas, cerdos, guerras y brujas, nos falta que nos digas algo de las guerras y de las brujas. Vale. Las guerras, por ejemplo. ¿Cómo nos mola aprender con el tío Bruno? Sí, pero las historias del tío Bruno. Pero ya es el spoiler total, ¿eh? Sí. Que lo sepáis, porque ya no sé si comprármelo con el libro. El libro no solo habla de vacas, cerdos, guerras y brujas, habla de un montón más de enigmas. Vale. Estos los eligió él para el título, pues hablamos de esto si quieres. Sí. Guerras, por ejemplo. Él hizo muchos estudios de campo en el Amazonas y conocía muy bien la tribu de los Yanomamis. Los Yanomamis tienen fama de ser unos de los humanos más belicosos que han existido, ¿no? Entonces él se puso a estudiar por qué eran tan beligerantes estos hombres, ¿no? Y todo el mundo conocemos el canibalismo, que antes has hablado del canibalismo, ¿no? Y decía, bueno, ¿y por qué una tribu se come a los vencidos de la otra? Y pensamos, o nos han dicho... Sí, por la cosa del alma y tal, igual, para ingerir el alma y el valor del enemigo, pues no. Lo ingieren por sus proteínas. Claro, o sea, un muslazo de guerrero Yanomami tiene un montón de proteínas que escasean en la selva. Parece mentira, pero en la selva las proteínas animales escasean, porque los grandes animales de caza son muy escasos en la selva. Entonces, un muslazo de Yanomami son proteínas de altísima, es un jamón del señor calidad. Entonces, no querían su alma o su valor, querían sus proteínas, querían sus filetes. Lo cual es lógico, claro. Lo cual es lógico también. ¿Y las brujas? En el caso de las brujas, por ejemplo, él empieza a pensar que las brujas o similares existen en todas las culturas del mundo y piensa por qué en la cultura europea medieval se mataron tantas brujas, se mataron 500.000 de brujas y eso no había ocurrido en el resto del mundo habiendo brujas o similares en todo el resto de culturas. Y llegó a la conclusión de que al clero y a los poderosos del momento les interesaba que la gente creyera en brujas para poder achacarles a ellas todos los males de la sociedad y que así no fueran contra el clero ni contra los nobles. Entonces ellos estimulaban que la gente pensara que existían brujas y además que existían brujas casa sí, casa no, y así todos los males, la muerte del ganado, las malas cosechas, las riadas, se lo atribuían al diablo a través de la intercesión de las brujas que abundaban. Entonces, claro, mientras la gente persiguiera a las brujas, ni perseguía al clero glotón, ni perseguía a los poderosos. Fíjate. Cabeza de turco. Claro. Lo que hace el PP con Podemos. Pues yo creo que me vas a guardar un ejemplo de estos, el tema de las brujas y ¿qué aparece abajo? El interés crematístico de nobles y clero. Es muy interesante, es como ha comentado Sergio, cambia
o él lo pretende al menos, que cambie tu conciencia de lo ordinario, ¿no? Tú dejas de tener una conciencia mistificadora y tienes una conciencia de la realidad desnuda. Él ayuda con este libro a esto. Y si ya quieres mayor nivel de complejidad o profundizar más, pues tiene un ensayo sobre materialismo cultural, ya más difícil de leer, pero tiene unas cuantas obras como esta, Caníbales y Reyes, por ejemplo, Bueno para comer es otro, de antropología divulgativa que es interesantísima. ¿Cuál recomiendas tú al que se quiera aproximar a la obra de Marvin Harris? Empezamos por este. Este es interesantísimo. Pues yo casi que me voy a llevar uno esta tarde, cuando vaya a verte. Pues, ¿Lo tienes alguna otra edición con letra más grande? Que empiezo a tener problemas yo solo con la lo letra editan pequeña. en esta edición de bolsillo. Silvia. Hay un oyente que me dice, recomiendo de Harris Caníbales y Reyes. Otro que me dice, es un llibre molt interessant, era una lectura recomanada al institut. Otro que me dice, jodo, qué nivel, vas a perder la audiencia telecinquera. Menos mal que siempre se trufa con alguna mierda de vaca. Claro, sí, ahí estamos siempre al quite, amigos, ¿qué os creéis? ¿Qué os creéis? Hay un oyente que me manda un link de San Nicolás, el Papá Noel holandés, que vive en España. En la Costa del Sol. Que reparte regalos a los niños holandeses la noche del 5 de diciembre y vive en España. Vaya. Otro que me dice, El antropólogo inocente de Nigel Barley, gran libro. Sí. Y hablaremos un día de él. Vale. ¿Pero cuál me llevo esta tarde? ¿Este o el que recomiendan ahora? ¿Este? ¿Seguro? Vale. Del antropólogo inocente hablaremos más adelante porque es divertidísimo. Vale. Es de troncharte. Vale. Vale. Hay uno de esos más para mí, para que no sea tan sesudo. Vale. ¿Algo más, Bruno Montano? Pues nada más, estimular a todo el mundo que lea antropología, al menos a nivel divulgativo, porque es muy enriquecedor. Yo creo que a todos nos encanta ir al otro lado, ir a la otra cara de la luna, a las bambalinas, a la rebotica, y cuando lees cosas y te das cuenta de la rebotica y de cómo nos han tangado. Quitar el disfraz. Tiene un punto conspiranoico y todo, ¿no? O sea, no sí, es muy todo bien, lo que bien parece. visto, muy bien visto.